Chevreuse es el personaje que más ha sorprendido en el banner de Raiden y de Kinnich. Tenemos un nuevo concepto de personaje con ella, ya que después de los soportes dedicados que bufan un solo elemento, tenemos los soportes que son dedicados de un equipo completo, como Nilou con los Blooms, Emily con las quemaduras y los crepitar y Chevreuse con los equipos de sobrecarga. Así que hoy, muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en la build legendaria de Chevreuse. Ya sabéis, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. No os cuesta nada, es gratis, ayuda un montón. Hace que el vídeo se posicione, se recomiende, crezcamos y todo el equipo del canal está agradecido. Nos vemos en los directos, link aquí abajo en la descripción. Y vamos a desglosar al milímetro a Chevreuse para que reventéis todos los abismos y podáis entender el personaje en su máximo potencial. Bien. Es muy fácil lo que hace y además indagaremos puntualmente en el equipo que se suele recomendar para liberar a Kazuha, o si no lo tienes, que de hecho es el Raiden Hypercarry de Chevreuse, que en el banner de Raiden, esto es lo más curioso, estará por aquí en pantalla, gracias a los seguidores, estará pues está Raiden, en el banner está Sara, en el banner está Chevreuse también, que es muy curioso, y luego aparte está Zoma. Literalmente con el banner te puedes armar un equipo completo solo a falta de Bennett, pero Bennett C1 lo puedes comprar en la tienda, es gratis, así que es curioso y literalmente te habilitan un equipo para la gente nueva que vuelva al juego. Se nota, como apunta y seguimos con la build, que Natlan están tratando de pensar en los jugadores nuevos, como es este caso del banner, y brindar herramientas a la gente para que los que lleguen nuevos a Genshin puedan literalmente, como por ejemplo con este banner, armarse un equipo completo. Así ahora sí, Chevreuse, bien, su ataque normal no hace nada, no se sube, no malgastéis recursos, punto. Su habilidad elemental y su ulti, ahora lo explico más al detalle, pero se prioriza su habilidad elemental solo porque al maxear su habilidad elemental, maxeas el healing, el resto son escalados de daño que no es tan mal, el daño del Oshia este queda exactamente igual, pero esto es lo importante, el healing que ejecuta. El healing que tiene ella es ligeramente pobre, es menor que el healing que nos puede brindar una Cookie, bastante menor de hecho, porque Cookie te está curando más con unos 25.000 de vida que lo que te está curando Chevreuse con más de 40.000 de vida. Por eso es que el cap de un talento, que es este de aquí, de vida, que son 40.000, concretamente en mi caso, continuamente os voy a recomendar tener más de 40.000 de vida, porque si no Chevreuse cuesta mucho que realmente sea un sustain defensivo sólido de un equipo de sobrecarga. Entonces, ahora sí, la habilidad elemental tiene dos modos, normal y mantenida. Recomiendo mantenida porque además al estar mantenida activas el resto de pasivas y consumes la pasiva de la bala sobrecargada. La bala sobrecargada solo puedes tener una vez activa, que es la marquita al lado de Chevreuse, y se activa cuando alguien del equipo hace una sobrecarga, es muy fácil, y básicamente al tirar la elemental generas una burrada de partículas. Y al gastar la bala sobrecargada con la elemental cargada, activas las pasivas y los talentos para que Chevreuse haga su función muy bien. La ulti no hace nada, punto JPG. Solo es daño, la ulti de Chevreuse es daño, daño, daño. Hay gente que recomienda que la construyas con un poco de probabilidad para que haga daño, pero la realidad es que necesitas llegar a 40.000 de vida, tanto para activar este bufo de ataque, el máximo, como para que tu elemental cure suficiente para mantener a tu equipo con vida. Con lo cual, nada de construirla daño, nada de hacer cosas extrañas. Chevreuse hay que llevarla tanto a triple vida, ahora hablamos de ello, como quizá un poco soporteando con Favonius, ahora también hablamos de ello porque tiene varias armas, pero la función de Chevreuse está clara y es habilitar los equipos, curar y activar todos los buffos para maximizar el daño de equipos de sobrecarga. Como veis, la elemental y la ulti no tienen mucho misterio. Ahora, el combo correcto de Chevreuse, antes de explicar los dos talentos, es primero tirar la ulti, que genera una cantidad de multihits Pyro muy alta, y si tienes una fuente de electro adicional que puede ser la elemental de Raiden, los tótems de Yae, el cuervo de Fischl, todo esto va a hacer saltar una sobrecarga y se va a activar en cuando tires la ulti, la pasiva de la bala sobrecargada, y entonces ya podrás tirar la elemental cargada para generar partículas para el siguiente Pyro, que preferentemente puede ser Xiangling o quizá en el futuro Mabuika, que viene a bufar los equipos de sobrecarga. Porque Xiangling tiene 20 segundos de cooldown y Chevreuse tiene 15 la elemental y 15
en la ulti. Con lo cual, seguramente Mavuika venga a bufar los equipos de sobrecarga, pero esto es simplemente una especulación a futuro. Combo de Chebrus. Entramos al campo después de dejar una fuente electro, tiramos la ulti, tiramos la elemental cargada. Si tenéis la C4, que ahora hablo de ella, tiráis otra elemental cargada más y eso os da más partículas para el equipo y está muy bien. Y tenemos el combo de Chebrus. Ahora, los talentos. Primer talento, como veis es mucho texto y es parecido al de Nilou. Dice, si el equipo está formado solo por piros y electros y al menos un piro y un electro, esto la gente no lo entiende, es muy fácil la explicación y es, si está todo el equipo formado de piros y electros, pero al menos no hay un piro y un electro, significa que esto se podría activar con un equipo de 4 piros, es decir, Chebrus, Bennett, Xiangling, Joymilla. Y esto no es así. Tiene que haber mínimo un electro para que se haga reacción de sobrecarga. De ahí el mucho texto y que la gente no lo entienda. Pues si esto se cumple, si algún personaje del equipo hace una sobrecarga, se reduce un 40% de resistencias, piros y electros. Como el sombra verde, pero solo a piros y electros para el equipo completo de piros y electros, incluido este Raiden Hypercarry con 2 piros que serían Bennett, Chebrus, Sara, Raiden. Cumple las condiciones. Ahora, según talento de ascensión, cuando Chebrus dispara la bala de punta sobrecargada, que es la pasiva que os he dicho que se activa al hacer una sobrecarga, el ataque de todos los miembros piro y electro del equipo durante 30 segundos aumenta un 1% por cada 1000 puntos de vida hasta un cap de 40% de ataque, que eso equivaldría a tener 40.000 de vida. Y eso aparte se puede acumular con un set de nobleza que puede llevar Chebrus, pero hay algunos equipos donde no vas con Bennett, con lo cual Chebrus va a nobleza, y otros equipos donde sí vas con Bennett, con lo cual Chebrus puede llevar otros sets distintos, un 2 y 2 o algo así, y para los nuevos que digan, ay, ¿cómo que Bennett nobleza? Pues porque Bennett es un personaje que se construye con nobleza, para los que no conocen mucho y son nuevos en el juego. Y el set de nobleza no se puede acumular. Ahí estás viendo en pantalla que dice, este efecto no puede acumularse, al final del texto verde de la derecha. Básicamente, ahora entramos en el set, pero este bufo, como digo, se acumula con el set de nobleza, con lo cual Chebrus te brinda 60% de ataque al equipo y baja las resistencias. Ahora, aparte de curar, ahora, constelaciones. La C1, una vez cada 10 segundos a un personaje del equipo le da 6 de energía. Es poquísimo. Es poquísimo y se activa cuando hay una sobrecarga. Es poquísimo, no merece la pena, no os calentéis por la C1 de Chebrus. C2, al mantener pulsa la habilidad elemental, si hay una bala sobrecargada, se van a hacer 2 golpes piro extra, es decir, tu habilidad elemental cargada hará como más multi-hits para que saltes más reacciones de sobrecarga y se activen todas las pasivas del equipo y aparte haga más daño la reacción de sobrecarga con los múltiples golpes del piro que nos va a hacer la elemental cargada. Es interesante, es para asegurarte quizá activar la pasiva, es para combear con esto de aquí. Tampoco te cambia demasiado el gameplay porque si lo has hecho bien al tirar la ulti y luego la elemental cargada la primera vez sin la C2, igual el combo va a ser perfecto y activarás todos los bufos, con lo cual es medio de adorno y son más multi-hits. Esto es la elemental más 3, que empieza un poquito a merecer la pena porque la consigues tener, en mi caso, 9 más 3, 12, y ese escalado extra empieza a merecer la pena el healing porque cura como cookie al personaje en campo, pero muy poco. La C4 hace que tu elemental no entre en cooldown si la tiras después de tirar tu ulti, es decir, es el mismo combo de ulti elemental cargada, pero con la C4 es ulti elemental cargada, elemental cargada. Y esto es más energía para sí misma y para el equipo. Es muy interesante, no es indispensable y Chebrus con C0 hace su trabajo bien y habilita a todos los equipos perfectamente de sobrecarga. Últimas 3, es un poco más de daño, pero no recomiendo buscar daño, así que olvidaos. Y esto es este bufo que la gente no entiende, pero os adelanto que no es tan bueno como parece y no es nada bueno para el Raiden Hypercarry por obvias razones. Dice, tras haber transcurrido 12 segundos del efecto curativo de tu elemental, todos los personajes del equipo cercano regeneran vida. Es decir, es un tick de curación a todo el equipo, pero 12 segundos después de castear tu elemental, es decir, como que se activa al principio de la segunda rotación. No te cambia demasiado nada, simplemente pues es un poquito más sustain defensivo y aquí por fin es un sustain sólido para la mayoría de jugadores. Igual los jugadores que jueguen muy bien, esquiven bien, vengan de jugar Dark Souls y un montón de etcéteras, hay equipos sin healing que funcionan perfectamente en las manos adecuadas, pero una media de jugadores de Genshin que necesitan un equilibrio de sustain defensivo y, o sea, supervivencia y daño, aquí recién es donde yo creo que realmente hay un equilibrio real en estos equipos, a menos que juegues perfecto. Y segunda parte de la C6 dice:
Después de que un personaje reciba una curación a causa de la elemental, los ticks de la elemental son súper lentos, son como cookie, con lo cual, cuidado que esto no va a ser que un personaje reciba 80.000 bufos en un segundo. Ese personaje ganará 20% de bono Piro y Electro, y se puede acumular hasta 3 veces. ¿Qué ocurre? Que para ganar, por ejemplo, 2 bufos, porque puedes 3, ¿no? 2 bufos de 20 y 20, 40% de daño electro, por ejemplo, una Raiden en hipercarry, tienes que haber entrado con Raiden al campo y haber recibido 2 ticks de la curación de Chebrews. En el combo correcto a Raiden hipercarry, tú después de tirar el combo de Sara, entras con Raiden, tiras la ulti y con suerte recibes el primer tick, que es 20% daño electro. El segundo tick lo recibirás cuando ya hayas metido seguramente 1 o 2 cargados y ya te falten 3 segundos para irte del campo. Y el tercer tick, para recibir 60% de buen daño electro con la C6 en Raiden, lo vas a recibir justo antes de salir del campo y perder el bufo. Con lo cual, realmente esta C6 de Chebrews solo bufa al personaje en campo y los ticks son muy lentos de curación, con lo cual la mayoría de personajes solo se van a beneficiar de 20% de bono elemental de esta C6 y ninguno aprovechará realmente los 60% de bono de daño, a menos que guarde el daño para el final de la rotación. Spoiler, Yoimiya no hace esto, Jutao si la quieres jugar en sobrecarga, que no lo recomiendo, pero Jutao no hace esto. Arlequino puedes tirar la ulti al final, pero el daño a ataques normales va decayendo porque vas perdiendo pacto vital, con lo cual no hace esto para un Arlequino sobrecarga. Clorinde, capaz puedes dejarte la ulti para el final con Clorinde, pero el combo de Clorinde real es primero tirar la ulti y luego hacer el combo con normales, con lo cual tampoco serviría realmente para Clorinde. Esta C6 es muy trampa y no hace realmente que el Raiden hipercarry se rompa con Chebrews C6. Pero es interesante y es bueno explicar que no es tan importante para que la gente no se caliente. Sets. Bien, recomendaría principalmente 2 sets, pero la estructura y la jerarquía es muy sencilla. Chebrews, principalmente, si los equipos no vais con Bennett, es full nobleza siempre, y de hecho recomendaría no jugarla con Bennett. Los equipos de Raiden, Jae Miko, Xiangling, Chebrews son buenísimos. Jae, Fischl, Xiangling, Chebrews, buenísimo. Fischl, Clorinde, Xiangling, Chebrews, buenísimo. Y la mayoría de equipos de sobrecarga a día de hoy, combinando a Chebrews con Xiangling y 2 electros, que es la core pura y más limpia actual que hay para jugar sobrecarga, son buenísimos. Entonces ahí no llevas nobleza en nadie más porque no vas con Bennett, con lo cual puedes llevar el nobleza en Chebrews. Ahora, si juegas el ejemplo del Raiden hipercarry, que es Raiden Sara, Chebrews Bennett, aquí sí llevas nobleza en Bennett, con lo cual Chebrews podría tener 2 alternativas. Alternativa número 1, si la tienes C6. Llevar a Chebrews son de antaño, porque con la C6 por fin lo podría activar, o puedes activar el son de antaño en la segunda rotación, que en algunas salas de abismo pues haces 2 rotaciones por sala, y lo activa en la segunda rotación, o si tienes C6 lo llega a activar medio decentemente. Si no tienes C6, no farmeaste son de antaño y vas a jugar a Chebrews con Bennett nobleza, entonces a Chebrews le puedes llevar 2 y 2. Le puedes llevar 2 y 2 de lo que tú quieras. 2 de bono daño Piro si quieres más daño, 2, recomiendo personalmente, 2 de vida, es decir, 2 Geo Armada, 2 Fulgor del Burakasha, 2 que le den más vida, porque creo que lo que más déficit tiene es la vida en general. Y luego, ¿qué hay que tener? Pues principalmente yo recomendaría Chebrews triple vida, pero aquí viene la explicación más sencilla del mundo, pero a la vez más concreta en Chebrews. Y es que en Chebrews prácticamente os recomendaría solo 3 armas. Os recomendaría este arma, que no la vais a tener muchas personas nuevas porque es un arma de evento. Es un arma que nos dieron gratis y que no se puede volver a recuperar, y que además ya dijeron desde Hoyoverse que las armas de evento no van a regresar en teoría. Capaz un día que quieran ventas pues se vuelven locos y hacen un evento para conseguir armas de evento antiguas, no lo sé. Pero el caso es que esta es su mejor arma, le da mucha vida y al realizar una curación incluido fuera del campo regenera 16 puntos de energía elemental para tener la ulti. Esta es su mejor arma. Luego, este arma es la Forja de Fontaine, es parecida a esta otra pero con algunos déficits, te da vida pero menos, y te da 16 puntos de energía R5 también, pero no al realizar sino al recibir una curación. Con lo cual este arma se activa cuando la combinas perfectamente con la C4 de Chebrews, porque te quedas un segundo más en campo haciendo las 2 elementales cargadas para generar más energía. Si no tienes la C4, igual tienes que tirar el ulti elemental cargada, su combo normal, y esperar un segundo a recibir el primer tick de curación para regenerar la energía y usarse. Este arma es el que más recomendaría con Chebrews en todos los casos, y sería jugar la triple vida con este arma y listo. Ahora,
Podrías intentar, si este arma, pues por lo que sea, no te convence, quieres buscar alternativas, no sé, X, que la gente se quiere siempre poner a crear, improvisar y a inventar en Genshin, puedes incluso llevar Favonius en Chevreuse, pero quizá aquí habría que buscar o triple vida, mucha probabilidad en substat, o doble vida en el reloj y en el cáliz, y casco de probabilidad para que se active ese Favonius. Pero haciendo cálculos, se vuelve complicado alcanzar los 40.000 de vida con esta última composición de Favonius más casco de probabilidad. Así que es una alternativa que a veces he visto recomendar, no la recomiendo mucho, pero la explico porque al final es interesante ver todos los puntos de vista. Y si no tenéis este arma, que es el perfecto para ella, entonces este arma, que os da menos vida y que hay que esperar un segundo para activar la regeneración de energía, o, con mucha suerte, jugar Chevreuse C4 para quien la tenga C4, que ahí sí, ulti, elemental cargada, la activas siempre y sales del campo. Por eso me quería tomar un segundo en explicar el set. Ahora, los substat, vida por ciento, recarga de energía y si acaso probabilidad para la variante del Favonius. Pero básicamente vida para que cure. Y por último, y sí, por último, ya, porque ya hemos explicado todo, ¿qué substat buscamos en Chevreuse? Pues bien, ella tiene coste de 60, que es extra mega exageradamente bajo, pero es que encima con las dos armas que os he recomendado a R5 te regenera 16, con lo cual tiene un coste de 44. Es bajísimo, es un coste de los más bajos del juego. Entonces, realmente ella, con unos 160-65, tiene permaulti en casi todos los equipos, porque además los sobrecarga sueles jugar con la consonancia electro. Cada vez que hay una reacción de electro, en este caso la sobrecarga, se genera una partícula extra, en eso consiste la consonancia electro, y en algunos equipos, o teniendo la C4, incluso tendrás más energía todavía. Con la C4 tienes más energía. Así que nada, 65 y con la C4 55 y vais muy tranquilos para tener permaulti. Y por otro lado, la vida. Mínimo 40.000 para activar el talento este que os expliqué, pero recomiendo más. Si alguien realmente tiene toda la tranquilidad del mundo para buscar su stat de vida plana y flores de vida porcentual con recarga y tal, sigáis a 50.000, 55.000, 60.000. Notaréis que los equipos son más cómodos porque los ticks de curación empezarán a merecer la pena sin tener la C6. Luego ya con la C6 y el tick general en la segunda rotación, incluso más cómodos, porque ahí en este caso nos va a dar un tick general del 10% de la vida de Chevreuse, un 10% de 40.000 son 4.000, le mete un tick de un tercio de vida a todo el equipo y ya te quedas full de vida con la C6. Y los equipos, lo que he dicho, las cores principales son Chevreuse con Xiangling y 2 electros, y en el futuro Chevreuse con Mabuika y 2 electros. Esto es lo mejor que podéis jugar con Chevreuse. Chevreuse no combina tan bien en sobrecarga con los carries Pyro como una Arlequino o una Jutao, una Yoimiya. Principalmente combina muy bien con los carries electro como Raiden, Clorinde o equipos de Quick Swap, que son equipos de cambio rápido que os he explicado mucho, que son equipos sin carry. Un Jae, Fischl, Xiangling, Chevreuse, y vas cambiando de personaje y vas entrando, saliendo y haciendo cosas con todo el equipo. Poquito más. Build resumida, no es de 40 minutos, no es de una hora, es de 20 se nos ha quedado. Y esta es la build de Chevreuse. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Ayuda un montón, ayuda a crecer y posicionar el canal y el vídeo para que lo vea más gente. Ahora que sale el banner, para que sepan cómo construir a Chevreuse. Posiblemente sea la última build de Chevreuse porque no tiene mucho más misterio. Y estoy en una época en Natlan donde cada build va a ser, muchas de ellas, la última, porque ya es la primera, segunda o tercera. Bueno, segunda o tercera de muchos personajes. Y me enfocaré en reworks o cosas más interesantes, pero habrá builds que queden definitivas, últimas, como la de Raiden de dentro de unos días, posiblemente mañana, así que esperar la build de Raiden. Como decía, poquito más. Gracias por disfrutar el vídeo y el canal, cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis y chaito.